Mi padre es ucraniano y mi madre rusa. ¿Una combinación letal? Ya les cuento. Mis bisabuelos maternos eran campesinos. Tenían su tierrita y sembraban su comida. Creo que sembraban papas. Era el Imperio Ruso y los tiempos eran duros. Cuando empezó la revolución en 1917, expropiaron a mis bisabuelos igual que a todos. Mi bisabuela tuvo 3 hijas y un hijo. Esto eran los tiempos soviéticos y el gobierno te mandaba a vivir básicamente a donde le daba las ganas. Como la educación era gratuita por el Estado, el mismo Estado podría decidir dónde uno va a vivir y trabajar. El hijo de mi bisabuela falleció, una hija se quedó en Rusia, la otra la mandaron a Ucrania y a mi abuela en los años 70 la mandaron a Moldavia. En Moldavia es donde mi mamá rusa conoció a mi papá ucraniano y unos años después nací yo. La hermana de mi mamá, mi tía rusa, se casó con un moldavo. Tuvieron 2 hijas, rusas moldavas. Una de ellas se casó con un ucraniano. El esposo de mi prima nació en Crimea. Quizás han escuchado de esa península que fue anexada a Rusia en 2014. Me preguntaron que por qué en los videos que ahora vemos de Ucrania, de los bombardeos, de casas residenciales, de centros comerciales, ¿por qué muchos hablan ruso? Si son ucranianos, ¿por qué no hablan ucraniano? Eso tiene que ver con algo que se llama rusificación, un proceso de asimilación cultural donde las comunidades no rusas renuncian a su cultura y su idioma al favor de la cultura rusa. Lo podemos comparar quizás con el español. Acá en Sudamérica había muchos indígenas que tenían su propio idioma, su cultura, sus tradiciones, hasta que llegaron los conquistadores, pusieron sus tradiciones, su religión y su idioma. Por eso hoy en día todos acá hablamos español. Algo así pasaba durante el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Por esta razón, en mi familia solo sabemos hablar ruso y no otros idiomas. Aunque hoy en día la mayoría de las ex repúblicas soviéticas hablan su propio idioma natal y tienen su cultura. En Ucrania todavía hay una gran parte de la población que hable ruso como idioma nativo. Eso no quiere decir que uno está a favor de la invasión o apoya a la guerra. No, de hecho no conozco absolutamente nadie que está a favor de lo que está pasando ahora en Ucrania. En 10 días de guerra ya han salido más de 1.5 millones de personas de Ucrania porque no se sienten seguros en sus propias casas o porque bombardearon a sus casas. Se huyeron a otros países europeos, sobre todo mujeres con niños, porque los hombres de 18 a 60 no pueden salir de Ucrania, tienen que estar allá. En Moldavia tenemos miedo que algo similar va a pasar. Primero, porque Moldavia no es miembro de OTAN ni de la Unión Europea. Y segundo, el ejército moldavo es muy pequeño, solo son 6,000 militares. Aunque el país no tiene recursos naturales ni tiene mar, es un país sin litoral. ¿Qué dicen los rusos? Tengo familiares y varios amigos en Rusia y las opiniones varían. En las ciudades grandes están muy preocupados por la situación en Ucrania. Un amigo mío tiene miedo que de pronto entre en vigor la ley marcial, lo que significa que lo pueden mandar a la guerra o hasta encarcelar. Porque hace unos días salió una nueva ley que castiga a la gente por desinformar sobre la guerra en Ucrania y te pueden encarcelar hasta 15 años. Por ejemplo, si lees una noticia sobre Ucrania que no sea de una fuente rusa y tú compartes esa noticia o sales a la calle diciendo no a la guerra, te pueden multar o hasta encarcelar por 15 años. La gente en pueblos pequeños solo ve televisión, escucha radio, leen las noticias del periódico y uno allá no tiene acceso a otras noticias alternativas. De hecho, ayer en Rusia bloquearon Twitter, Facebook, BBC. La gente ya no va a tener acceso. No puedo preguntar preguntas directas a mis familiares allá porque tengo miedo de su bienestar
porque uno no sabe si alguien está monitoreando lo que dicen, lo que escriben. Cuéntame en los comentarios qué más quieres saber y por acá tengo otros videos.